Dele una ofrenda de alabanza a Dios en esta tarde. Amén. El episodio anterior compartimos esta parte número 1 de por qué Dios desea que oremos a Él. Estamos iniciando esta segunda temporada de ADN Gilgal, donde vamos a hablar acerca de que somos guerreros de oración. ¿Cuántos guerreros de oración hay aquí? Amén. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:26. Dios hizo al hombre con un propósito divino, y vamos a ver lo que dice Génesis 1:26. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Esto quiere decir el derecho de gobernar. Señoree en todo lo que se arrastra sobre la tierra. En otras porciones dice: señoree en toda la tierra. Es muy importante que usted como iglesia y yo como iglesia nos quede muy claro que cuando Dios hizo a Adán y a Eva a su imagen y semejanza, no quiere decir que nosotros en este momento seamos a la imagen y semejanza de Dios. Escuche esto. Dios hizo a Adán y a Eva a su imagen y semejanza. Ellos tenían un cuerpo diferente al de nosotros. ¿Cómo qué cuerpo tenían ellos? Como el cuerpo de Jesús cuando resucitó. ¿Okay? El cuerpo de Jesús cuando resucita, que después de resucitar dice que comió con los discípulos, lo podían tocar después de que Él subió al paraíso, que eso lo vamos a ver el próximo martes. Toda esta situación es que el Señor Jesús, al resucitar, resucitó con un cuerpo incorruptible. Esto dice la Biblia. Amén. Así, con ese cuerpo incorruptible, Dios había hecho a Adán y a Eva a su imagen y semejanza. Cuando Adán y Eva pecan, su ADN se degrada, y entonces, después de que Dios los había diseñado a ellos para ser eternos, ahora ellos estaban condenados a muerte. ¿Qué quiere decir? Ya no iban a ser eternos. Ya en su cuerpo ellos podían morir. Entonces, a través del pecado entró la muerte al hombre. Amén. ¿Sí estamos todos juntos? A través del pecado entró la muerte al hombre. ¿Y qué quiere decir? Ese ADN que tenían Adán y Eva, semejante al de Dios, se fue degradando, y entonces ellos ya tenían un cuerpo como el de nosotros. Por eso fue necesario que el Señor Jesucristo resucitara, porque así venció la muerte, así venció el pecado, y a través de su resurrección demostró a las tinieblas, a los cielos y a la tierra que el ser humano podía volver a ese diseño perfecto. O sea, que podemos resucitar. Por eso nosotros, los que estamos vivos, esperamos el arrebatamiento, que seamos arrebatados, y conforme estemos subiendo y tengamos un encuentro con Jesús en los cielos, vamos a tener un cuerpo como el de Jesús resucitado. Pero también dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarían primero, y van a resucitar con un cuerpo así como el que resucitó Jesús. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? El Nuevo Testamento, la idea es llevada todavía más lejos. Dice la Biblia: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo, ¿qué dice ahí? Todo lo sujetaste bajo sus pies. Nada dejó que no sea sujeto a él. ¿Qué quiere decir? Que Dios no dejó nada en la tierra que no fuera sujeto al hombre. Esto viene en Hebreos 2, Hebreos capítulo 2, versículos 6 al 8. Vamos a regresar a Adán y Eva. Dios le había dejado la autoridad a Adán, realmente, que él pusiera el nombre a los animales, que él gobernara. Después vio el hombre que no era bueno que el hombre, vio Dios que el hombre, que no era bueno que el hombre estuviera solo. Saca de su costilla, crea a Eva, y la responsabilidad del hombre era enseñarle a Eva. Amén. Y pues el hombre no le enseñó a Eva que no había que comer de ese árbol, y entonces el enemigo engaña a Eva, y Eva invita a pecar al hombre. Y otra vez entra el pecado,
entra la muerte. Pero cuando Jesucristo resucita, nos entregó la victoria a nosotros. ¿Qué quiere decir? Otra vez, la autoridad, el gobierno que Dios le había dejado a la creación perfecta, nos es entregada a nosotros como hijos de Dios. Por eso dice esta porción bíblica que todo lo sujetó Dios bajo los pies del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo. Usted va a encontrar en el Nuevo Testamento porciones bíblicas donde dice Jesús, el Hijo de Dios, Hijo de Hombre. ¿Okay? Le voy a dar una breve explicación de esto. ¿Por qué tiene tanta importancia estos versículos que mencionan la palabra Hijo de Hombre? Jesús, cuando desde antes que Dios creara todas las cosas, Jesús ya estaba con el Padre, pero estaba como una deidad espiritual, como un ser espiritual. Luego es ese ser transfigurado, así con un cuerpo incorruptible estaba, con un cuerpo que era espiritual, pero también se manifestaba físicamente, pero no como el de nosotros. Entonces, cuando Dios hace su plan perfecto, después de que expulsa al enemigo, en ese plan perfecto era que Dios, siendo hombre, entregara su vida por nosotros. Pero era necesario que hubiera derramamiento de sangre. Y la sangre de Jesús transfigurado no es una sangre como la de nosotros. Así es de que Dios envía a su Espíritu Santo a poner una semilla en el vientre de María. Amén. Un ser espiritual siembra una semilla en un cuerpo físico de un linaje muy limpio. Y entonces Jesús pudo bajar ahora a la tierra siendo un hombre. Así como nosotros, ahora ya tenía sangre y un cuerpo como el de nosotros. Tuvo que pasar todo esto para que Él derramara su sangre, pudiera bajar, porque Jesús bajó a los infiernos, ¿okay? Bajó a predicar el evangelio ahí, arrebatarle las llaves de la muerte, amén, al diablo, y subió a proclamar victoria al resucitar. Entonces, a través de esa resurrección y todo este proceso, es que usted y yo tenemos autoridad, tenemos dominio en esta tierra, pero tenemos que conectarnos a lo espiritual. Esto es muy importante. El hombre fue creado para ejercer dominio sobre todas las cosas creadas por la mano de Dios. Nosotros recibimos su autoridad para dominarlo todo, para gobernarlo todo, para ser directores o cabeza de la creación. Y Dios hizo al hombre con esa intención y para ese propósito. Una referencia a la terminología, uno por quien reinó la muerte es el diablo. El diablo tenía el imperio de la muerte. Ahí viene en Hebreos 2:14. Nos habla de que el diablo tenía autoridad. Antes de que Jesucristo derramara su sangre por nosotros y muriera por nosotros y resucitara, el enemigo tenía autoridad. ¿Por qué tenía autoridad el diablo? Porque Adán y Eva se la habían entregado al pecado. Entonces, en el momento que ellos pecan, le entregan la autoridad al diablo. Ahí usted va a entender por qué en la Biblia usted se encuentra que el diablo quiere hacer caer en tentación a Jesús. ¿Se acuerda? Si te postrares y me adorares, ¿se acuerda? Lo llevó a lugares altos y ¿qué le dijo? Te puedo entregar todo esto que es mío. Porque hasta ese momento todo le pertenecía al diablo. Hasta ese momento el diablo tenía dominio sobre la tierra. Y es algo que nosotros como cristianos tenemos que comprender. Porque a veces dicen, es que estamos en este mundo y el diablo tiene autoridad sobre este mundo. Ya no la tiene, la tuvo. Por eso con toda autoridad quería tentar a Jesús con lo que a él le pertenecía legalmente.
Pero en el momento que Él derrama su sangre por nosotros, que Él muere y Él resucita, me refiero al Señor Jesús, nuevamente regresa el poder y la autoridad a los hijos de Dios. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Ahora, pero para eso tenemos que comprenderlo. Y la pregunta con la cual abrimos este tema es: ¿por qué? ¿Por qué Dios desea que oremos a Él? Y yo les compartía en la grabación del episodio anterior que yo desde adolescente me hacía la pregunta: ¿cómo para qué orar? Yo pensaba esto de adolescente: ¿para qué orar si Dios ya conoce todo? Era lo que yo pensaba. Y yo decía, pues es que yo le pido algo a Dios y en la misma Biblia dice que antes de que salga de mi boca Él ya lo conoce. Y yo no comprendía el por qué mi mamá y el pastor y la gente cristiana decía: es que es bien importante que tú ores. Pero la verdad, yo no comprendía eso, no lo entendía. Después de que pasan muchos años, encuentro esta porción bíblica y entiendo que cuando Dios le entrega todo al hombre, la Biblia dice que el Espíritu Santo es un caballero, ¿ok? El Espíritu Santo respeta, nos dio un libre albedrío. Entonces les ponía un ejemplo ayer y les decía: imagínense que usted tiene un vecino que es un pintor excelente, y aunque sea el mejor pintor, que tenga los mejores equipos para pintar, ese vecino no puede ir a su casa a pintar y meterse a pintar como él quiere, ¿verdad que no? Porque de él no es la casa, ¿ok? Entonces yo les ponía un ejemplo con esto y les decía: después de que Jesús nos dice: aquí está toda autoridad y todo dominio en la tierra, ¿ok? Pero también antes de ascender nos enseña el Padre Nuestro y nos dice que nosotros debemos de orar o acercarnos al Padre pidiendo que Él haga su voluntad. ¿Amén o no amén? ¿Ok? ¿Por qué es importante que oremos? Es importante que nosotros le digamos a Jesús que nosotros lo invitamos a que Él haga su voluntad en nosotros. Ahora las madres de familia van a entender por qué a veces pueden pasar muchos años y años orando por sus hijos y pareciera que no pasa nada. Porque lo que tenemos que hacer es a nuestros hijos enseñarles a que le pidan a Dios que Él haga su voluntad en su vida. Eso debiera ser una necesidad en las familias, lo primordial. Por eso dice que instruyan al niño en su camino. ¿Qué es parte de ese camino? Enseñarle a nuestros hijos: hijo, el Señor te entregó todo, pero tú tienes que invitarlo a que Él haga su voluntad en tu vida. Entonces, para orar, este tema es primordial, porque ahora nosotros sabemos por qué es necesario que nosotros oremos. Porque cuando el Señor nos entrega todo a nosotros, ahora nosotros tenemos que invitarlo a Él a entrar a hacer su voluntad. Ahora la Biblia nos enseña otro principio bíblico. Hay personas que nunca lo invitan, pero el Señor Jesús, dice la Biblia, que Él viene y toca la puerta, llama, ¿ok? Aunque nuestros padres no nos hayan enseñado a pedirle a Dios que haga su voluntad, el mismo Dios, a través del Señor Jesucristo, viene y toca a la puerta de nuestra vida. Y cuando está ahí tocando y le abrimos nuestro corazón, tenemos que decirle: entra ya tu voluntad en mi vida. La semana pasada hablábamos de orar a Dios primero en nuestra intimidad. No podemos venir a la iglesia a gritar y orar y clamar y hacer guerra espiritual si no tenemos una comunión con Dios en casa. Entonces el paso número 1 es tener una comunión con Dios en casa. El paso número 2 es reconocer la autoridad que Dios nos dejó e invitarlo a que Él haga su voluntad. Aunque Él nos dejó todo para gobernar, tenemos que tener la humildad
de invitarlo a morar en nuestra vida y hacer su voluntad. Dice Hebreos 2, 14 al 16, el Hijo Divino de Dios vino a ser el Hijo del Hombre. Es esa porción que les mencioné en un principio. Al nacer en forma humana, vino a ser un hombre como nosotros a fin de morir y por medio de la muerte destruir el poder del diablo. Esto dice la Biblia. A través de la muerte, o sea, fue necesario que Jesús muriera, porque a través de la muerte fue que Dios destruyó el poder del diablo. Por eso es importante ADN Gilgal 1, porque les decíamos, nos trajo algunos beneficios, el derramamiento de sangre en la cruz, la muerte trajo otros beneficios, la resurrección trajo otros beneficios, la ascensión trajo otros beneficios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esa entrega de autoridad que Dios nos da? Pero también por nosotros pedir su voluntad hacia nosotros. Analicemos el Padre Nuestro, veamos esa oración modelo y hagamos la parte de nuestra vida para que la presencia de Dios haga su voluntad en nosotros. Gloria a Dios.